Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del ciclo de conferencias de enseñanza y actualización continua del Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería Colenfajal. Para nosotros es un gusto darles esta bienvenida a este primer ciclo en este 2023, decirles que síganos en Facebook, en nuestras redes sociales. Este va a ser un año muy activo en materia de actualización, de capacitación, de certificación. Tenemos próximos eventos a estar publicando en nuestras redes sociales y pues queremos que sean parte de este evento. Le cedo el uso de la voz a la doctora Lidia García Ortiz, vicepresidenta del Colenfajal, para poder presentar a nuestra ponente del día de hoy. Doctora, le cedo el uso del micrófono. Tiene el micrófono desactivado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto a nuestra ponente, que nos hace el honor de abrir este ciclo de conferencias para el Colegio de Profesionales de Enfermería en Jalisco, y también saludo con mucho gusto a todos y cada uno de nuestros miembros del colegio. Quiero decirles que estos ciclos de conferencia estarán guiados conforme al calendario de la OPS. Para este mes hablaba acerca de la salud mental y bueno, qué mejor dejar en uso de la voz a la doctora Sintli con el tema de síndrome de burnout en el personal de salud. Perdón, quiero de una vez presentar una síntesis curricular para que identifiquen, bueno, nuestra ponente que tenemos el día de hoy. Ella en su formación tiene un postdoctorado en ciencias del comportamiento en el Laboratorio de Biología de la Reproducción por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara. También cuenta con una maestría en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias, igual por la Universidad de Guadalajara. Ella es médica veterinaria y zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Dentro de su nombramiento académico es profesor investigador titular A en la Universidad de Guadalajara. Su línea de generación y aplicación del conocimiento es salud pública, neuroinmunoendocrinología y enfermedades zoonóticas. Su trayectoria académica es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018. Actualmente es investigador nivel 1, miembro del núcleo académico de la Maestría en Salud Pública del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Cuerpo Académico en Enfermedades Crónico-Degenerativas, Genotoxicidad y Alimentación. Asesor externo en la especialidad de urgencias médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional número 46. Es un honor que abra este ciclo de conferencias la doctora Sintli. La dejamos en uso de la voz. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Al contrario, doctora, es un honor que me hayan invitado. Pues bueno, agradezco nuevamente la invitación al colegio y tanto a la doctora Lidia como al doctor Jonathan. Y como les comentaba, la doctora, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el síndrome de burnout, específicamente en personal de la salud. Vamos a abordar un poco los conceptos, nada más permítanme subir por acá la pantalla para que me deje ver lo que estoy. Listo. Muy bien. Bueno, como les decía, vamos a abordar un poquito los conceptos y el síndrome de burnout también es conocido como síndrome de desgaste profesional. Originalmente, este término se utilizaba por deportistas anglosajones, vulgarmente decían estoy quemado, ¿no? O sea, profesionalmente o físicamente estaban desgastados. Ya hacia los años 70, Freudenberg empieza a utilizar este concepto para referirse a los profesionistas cuyo objetivo de trabajo es aplicar a otras personas o es mediante convivencia con otras personas. Y en los 80, Maslach y Jackson lo definen ya más finamente como un cansancio emocional. Y este cansancio emocional va a llevar a una pérdida de motivación. A su vez, la pérdida de motivación suele progresar hasta sentimientos de insuficiencia y de fracaso en el personal de la salud.
Muy bien. Como tal, la definición del síndrome de burnout nos dicta que es un conjunto de signos, síntomas e indicadores conductuales consecuentes de un estrés laboral generado específicamente en profesionales que mantienen una relación constante y directa con otras personas. Particularmente, este síndrome se da en profesionales que ejercen profesiones que se dedican a ayudar a otras personas, como sonar si bien, pues todo el personal de la salud. Y esto se da porque estos profesionistas están expuestos a expectativas idealistas y tienden a hacer una dedicación excesiva a su trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo se encuentran con una realidad completamente frustrante. En la mayoría de las ocasiones eso sí tiene que ser mencionado, porque este tipo de profesiones, bueno, está asociada a las grandes demandas laborales y generalmente se cuenta con muy pocos recursos disponibles para llevarlas a cabo. Bueno, dentro de las poblaciones o de los profesionistas que trabajan en la ayuda hacia otras personas, pues los principales o los que tienen una mayor población y son altamente sensibles son el personal de la salud. ¿Por qué? Sabemos perfectamente, al menos en nuestra realidad nacional, es que el número de personas o de la población que requiere una atención médica sobrepasa de manera abismal la capacidad de los servicios de salud con los que se cuenta, sobre todo los públicos. Si hablamos ya de los privados, bueno, es otro tenor, pero la mayoría de la población cuenta con un servicio público o puede contar con un servicio público y el personal de la salud que está asignado o contratado para su atención es mucho menor a la carga de personas que requieren atención médica. Otro de los puntos muy importantes es que el personal de la salud atiende a personas que acuden en busca de atención médica, lo que los puede exponer a situaciones de malos tratos por parte tanto de pacientes como de los familiares, porque sabemos que están estresados, que están frustrados, que la burocracia de repente no permite avanzar, que está sobresaturado el sistema de salud y no siempre se les puede brindar una atención personalizada, una atención rápida, ¿no? Y por lo general son muy maltratados todos las personas que trabajan en el área de la salud. Y bueno, otro punto muy importante que de hecho está en tela jurídica es las jornadas laborales que tiene el personal de la salud. La mayoría de los que trabajan en hospitales sobrepasan las 8 horas reglamentarias de trabajo. La mayoría va hacia 12 o trabajos nocturnos, ¿no? Y esto también afecta mucho su sensibilidad para poder desarrollar este síndrome. El trabajo de la salud realmente se caracteriza por exponerse a cantidades, excesiva de pacientes, es decir, el trato con personas es continuo todo el día y por lo tanto esto aumenta mucho la cantidad de trabajo, como les comentaba, especialmente en instituciones públicas. Estos puntos que acabo de mencionar son cruciales para el desarrollo del síndrome de burnout. En sí, el síndrome de burnout se va a desarrollar o se va a dividir en 3 dimensiones importantes. La primera es el cansancio emocional, la segunda es la despersonalización y la tercera es la baja realización profesional. Cuando tenemos cansancio emocional, hay un agotamiento ante las exigencias de las tareas profesionales de donde se está laborando. Al hablar de despersonalización, es cuando cambia, valga la redundancia, la personalidad misma o el trato que el profesional de la salud tiene hacia el paciente. Se da una actitud fría, un trato distante hacia las personas e inclusive se llega a llegar a un estado de cinismo, ¿no? Ya la total falta de empatía con el paciente. Y en la baja realización profesional, bueno, muchos de estos profesionales tienen una sensación de no realizar adecuadamente las tareas, se sienten incompetentes, se sienten bajamente productivos y eso lleva su autoestima profesional a la baja.
En realidad existen diversos factores de riesgo para que se pueda desarrollar este síndrome. No quiere decir que por ser personal de la salud vayan a desarrollarlo, ¿no? Hay muchos factores, tanto internos como externos, que pueden llevar a que se desarrolle este síndrome. Dentro de los componentes personales premórbidos, bueno, podemos tener desde la edad, por supuesto, las variables familiares, es decir, cómo está la relación interfamiliar. La personalidad del profesional de la salud es muy importante. Sabemos que hay diferentes tipos de personalidad y que dependiendo de la personalidad de cada quien es cómo se afrontan las situaciones, ¿no? Y por supuesto también los cambios de estilo de vida. Muchos del personal de la salud tienen un tipo de estilo de vida y cuando entran a trabajar o cuando entran a condiciones intrahospitalarias cambia totalmente y eso los lleva también a ser más susceptibles a desarrollar este síndrome. Otro punto muy importante que me parece crucial poder abordar es la inadecuada formación profesional. Hoy en día existen cantidad inimaginable de escuelas, tanto públicas como privadas, que brindan esta posibilidad de volverse un profesional de la salud en el área de enfermería, de psicología, de medicina inclusive, ¿sí? Y no todas las escuelas están bien compuestas para poder brindar una educación completa. En muchas de las escuelas los llenan de excesivos conocimientos teóricos, les dan toda la carga teórica, mucho que leer, saben muchísimo de manera teórica, pero realmente existe escaso entrenamiento en actividades prácticas. Tanto es así que hemos visto que los hospitales públicos donde se iban a hacer las prácticas, bueno, ahora no solamente están sobresaturados de pacientes, ¿no? Sino también están sobresaturados de estudiantes que llegan a hacer ya sea servicio social, prácticas, rotatorio, etc., etc. Y eso no permite que tengan un entrenamiento factible y que puedan llevar a cabo, bueno, después estas actividades. Y con esto, pues llegamos a la falta de un aprendizaje de técnicas también de autocontrol emocional. No hay ninguna asignatura, no hay ningún taller, en ningún momento de la profesión se les enseña cómo afrontar esta sobrecarga de trabajo, ¿no? Cómo afrontar todos los problemas o todos los conflictos que pueden llevar a trabajar con pacientes y, por supuesto, con los familiares de los pacientes. Y esta parte se ha visto desatendida por el sistema educativo en el área de la salud. Por supuesto, también vienen los factores externos, ¿no? Los factores laborales, los factores de la institución en donde se trabaja. La primera y la más importante, puede ser que haya una desorganización laboral. Otra que es muy común, sobre todo en el área de enfermería, son los bajos salarios. Sabemos que si no hay una estabilidad económica, no hay un sentimiento de estabilidad a sí mismo, y esto también puede producir problemas emocionales. En todos los casos hay una sobrecarga de trabajo, no hay un trabajo real en equipo. Esta es otra realidad que se vive en instituciones públicas. Hay falta de insumos en el área laboral. No siempre se cuenta con los insumos requeridos para poder hacer un trabajo completo. Y por supuesto, la falta de apoyo por parte ya sea de un supervisor o simplemente de la misma institución en donde se está laborando. Bueno, vamos a hablar un poquito de la etiología de este síndrome. Por ahí en 1997, Gilmont y Peiro trataron de dar una explicación de cómo se daba el ciclo para llegar a este síndrome, ¿no? O para desarrollar este síndrome. Y ellos llegaron a la conclusión de que lo primero es que se da un estrés laboral muy fuerte. Y este estrés laboral, pues, va a llevar a que se creen conflictos o a que haya conflictos que enfrentar. Por supuesto, esto lleva a un afrontamiento ante estos conflictos o ante estas situaciones que la persona considera amenazantes y que no afronta de manera adecuada. Como no afronta de manera adecuada todos estos conflictos o no los puede resolver, esto lo lleva a un sentimiento de culpa. Y este sentimiento de culpa va a intensificar nuevamente el estrés,
el sentimiento de afrontamiento o la forma inadecuada de afrontar los conflictos, lo cual va a producir un círculo vicioso. Cuando hay este sentimiento de culpa, generalmente el profesional de la salud lleva a tener una mayor implicación laboral, se hunde más en el trabajo, se echa más trabajo encima, por así decirlo. ¿Por qué? Porque quiere llegar a afrontar de manera adecuada o de resolver todos estos conflictos que le producen el estrés laboral. Y habiendo mayor carga laboral, entonces hay un deterioro cognitivo y un deterioro emocional, y eso a su vez lleva al cansancio al profesional para producir una indiferencia, indolencia y llevar totalmente a la despersonalización de ese profesionista. Dentro de los signos y síntomas que se contemplan en el síndrome de burnout, bueno, vamos a tener alteraciones psicosomáticas y cognitivas. Y estas alteraciones son las alteraciones que se van a sufrir comúnmente cuando hay estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Esta triada que siempre va junta o que va en escalada. Si hablamos de signos y síntomas emocionales, vamos a hablar de que existe depresión. Inclusive hay estados, el síndrome de burnout, que llevan a una depresión tan grande que pueden llevar también a ideas suicidas. Hay sentimientos de fracaso, disminución total del nivel de autoestima profesional, por supuesto, estando overload o sobrecargado de este trabajo, entonces vamos a estar todo el tiempo irritables, ¿no? Y vamos a tener una apatía enorme a llevar a cabo nuestro trabajo. Esto nos lleva también a ser hostiles, a ser inclusive agresivos e intolerantes con cualquier cosa que nos suceda durante nuestra vida laboral. Hay también algunos signos y síntomas cognitivos, como pueden ser la desvalorización, el hipercriticismo ante nuestro trabajo, el cinismo, como les comentaba, completa falta de empatía. En algunos casos hay pérdidas de valores, falta de expectativas, falta de concentración, que es también muy importante en el área de la profesión de la salud, porque si no hay concentración, entonces no se puede llevar a cabo bien el trabajo que se está haciendo. Y otro problema muy grande de este síndrome de burnout en personal de la salud es que les dificulta la toma de decisiones. Y al hacer esto, lleva a que pueda haber muchos errores durante el tratamiento o durante la atención al paciente. Y bueno, en este punto, eso puede cobrar una vida y realmente sí es un punto muy importante. En cuanto a signos y síntomas conductuales, está evitar completamente las responsabilidades, la inadaptación, la desorganización total, una sobreimplicación y las conductas de riesgo, que todos nosotros sabemos que son muy comunes en personal de la salud, como el uso de estimulantes y de otras sustancias nocivas. A nivel social, llega a haber un aislamiento total, el cansancio lleva tanto que ya no quieren saber nada de nada, conflictos interpersonales con familia, con pareja, con amigos y por supuesto evitan tener contacto con otros profesionistas o todo lo contrario, ¿no? Al tener contacto con otros profesionistas lo único que hacen es quejarse y hacer más grande el conflicto. Y vuelvo a repetir o reitero, todas las alteraciones psicosomáticas y cognitivas van a llevar, por supuesto, a un desgaste físico. Y el desgaste físico se va a ver reflejado en una fatiga crónica, cefaleas, dolores musculares por esa tensión y ese estrés que es continuo, falta de apetito, en algunos casos otras personas por estrés, en vez de tener falta de apetito por ansiedad, comen de más. Puede haber inclusive disfunciones sexuales. Otro de lo más importante es el insomnio, ¿sí? El no poder descansar correctamente. No quiere decir que no puedan dormir, sino que no pueden descansar.
También se da el aumento de ciertos parámetros fisiológicos como son triglicéridos, glucosa, ácido úrico, tensión arterial, se dan taquicardias, todos estos cambios que se dan cuando hay un estrés crónico. Y, por supuesto, también sabemos que el estómago es el primero que resiente todo el estrés, la ansiedad, y es dado esta liberación de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, estas hormonas del estrés, lo que nos van a producir trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, autoinmune e inclusive también respiratorios. Es decir, nuestro sistema inmune se va a la baja debido a todos estos cambios fisiológicos que se da por la liberación de las hormonas del estrés. Voy a tomar algo de la epidemiología de este síndrome. Uno de los últimos estudios que encontré que habla sobre este síndrome de burnout fue realizado en personal de enfermería en un hospital de cuidados críticos en Sonora, hace 3 años ya, bueno, en el 2020. En este estudio se trató únicamente a personal de enfermería que estaba en específico en esta área, y ahí encontraron que el 82.2% del personal de enfermería sufría de síndrome de burnout. De ese 82.2%, solamente, bueno, más bien del 100%, 62.2% sufría de agotamiento emocional de manera baja, pero sufría de agotamiento emocional. El 57.8% también tenía un nivel bajo de despersonalización y el 40% tenía un nivel bajo de falta de realización personal. Dentro de las causas que ellos encontraron para que el personal más bien para que el personal de enfermería desarrollara este síndrome de burnout en esta área de cuidados críticos y hospitalización en el Hospital de Sonora, vieron que la correlación que existía entre la presencia del síndrome era el principal era que había doble turno de trabajo, lo cual sí se permite en personal de la salud. En otras áreas no se permite y que es, vuelvo a insistir, altamente riesgoso porque una persona cansada tiende a tener menos capacidad cognitiva, menos capacidad de atención y por lo tanto puede llegar a cometer mayor cantidad de errores. Y errores estando en un hospital es algo muy grave. Personas o enfermeros que tenían doble turno al mes, que tenían una sobrecarga de trabajo. También está muy implicado el tipo de servicio donde estaba. Sabemos que cada servicio, bueno, tiene sus implicaciones y la carga de trabajo es muy diferente dependiendo del servicio. Lo que les comentaba, el ingreso quincenal, ¿sí? La baja paga, cuando no hay una seguridad económica, también eso produce a su vez un estrés y ese estrés también nos ayuda o es un causal del síndrome de burnout. Y bueno, algo que se da mucho en hospitales públicos en México es el tipo de contratación. Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? El tipo de contratación, sobre todo en el seguro social, bueno, va desde base, los eventuales, estás esperando turno, a ver si te hablan hoy, si te hablan el siguiente mes. No hay una seguridad como tal y eso también produce un desbalance emocional. Y vuelvo a insistir, todos los desbalances emocionales son psicosomáticos y esto va a tener que ver también con un desgaste físico. Algo muy curioso que encontraron tanto en este como en otros estudios es que realmente la generación o el desarrollo de este síndrome no está relacionado directamente con el sexo del personal o del profesionista. Sin embargo, sí se observó que en el sexo femenino hay una mayor cantidad de profesionistas que tienen un agotamiento emocional, mientras que en el sexo masculino la mayoría sí sufre de un grave nivel de despersonalización. Y bueno, la prevalencia de este síndrome se da en adultos de 30 a 40 años de edad. Para medir todo o para saber realmente si existe o no existe este síndrome y para poderlo medir, bueno, se creó un instrumento de medición. Este instrumento es Smasher Burnout Inventory.
Este instrumento lo que va a hacer es evaluar las 3 dimensiones de las que hablábamos a partir de una cantidad de ítems o preguntas. Son 22 ítems y estos los evalúan mediante una escala de Likert que tiene 7 niveles. Estos 7 niveles son adjetivos y van desde nunca a todos los días. Cada uno de estos niveles va a permitir describir la frecuencia o la intensidad con que se viven las situaciones del día a día. Esto nos va a dar un puntaje para cada una de las dimensiones. Cada ítem, o hay determinados ítems que van a generar la puntuación de lo que es la realización personal, la puntuación del agotamiento emocional y la puntuación para despersonalización. La suma de estas puntuaciones nos va a dar entonces si hay un nivel leve, moderado o severo de esta dimensión. Y bueno, aquí están los puntajes, por ejemplo, en realización personal. Cuando hay más de 40 puntos, se les considera como que hay una realización personal, o sea, el grado de realización personal es leve. Cuando hay de 34 a 39 puntos, este grado es moderado, y cuando es menor a 33 puntos, se considera que es un grado severo de realización personal, ¿no? Así igual hacia agotamiento emocional y despersonalización. Dependiendo de los puntajes, es como se va midiendo dentro de la escala. Para su interpretación lo podemos ver en 2 apartados. Podemos ver de manera global la severidad de este síndrome uniendo los puntajes de las 3 dimensiones. Al unir los puntajes, nuevamente vamos a tener una clasificación de la severidad del síndrome desde leve, moderado y severo. Leve de 1 a 33 puntos, moderado a 34 a 36 puntos y severo mayor a 66 puntos. O también podemos medir el burnout por una subescala por cada uno de las dimensiones. Y dado que cada uno de los puntajes nos va a dar el nivel de gravedad de cada una de estas dimensiones, como lo vimos en la diapositiva anterior. Curiosamente, este test, como les había comentado desde el principio, el síndrome de burnout se relaciona con personas, o con profesionistas más bien dicho, que tienen una labor o que trabajan a la ayuda de otras personas o en continua comunicación con un grupo de personas. Tanto ha sido ya que se ha observado la prevalencia de este síndrome en personal de la salud, que se han hecho adaptaciones, ¿sí? Y se hizo especialmente una adaptación del test para evaluar profesionales de la salud y otra adaptación para evaluar a profesionales de la educación. Curiosamente, muchos de los que son profesionales de la salud, a su vez también se dedican a ser profesionales de la educación, lo que los lleva a una doble posibilidad de desarrollar este síndrome. Bueno, ya para cerrar esto, ¿cuáles son las repercusiones que va a tener el desarrollar este síndrome en el profesional de la salud? Bueno, a nivel laboral, por supuesto que va a haber un descuido de todas las medidas de bioseguridad, de su trabajo en sí mismo, y puede darse inclusive un absentismo laboral. Otras pueden desarrollar, también conductas de riesgo, como son conductas adictivas o alteraciones en la dinámica de familia o la de pareja. Y la más importante a nivel profesional es la calidad de sus servicios, ¿sí? Hay una disminución del nivel de satisfacción profesional de sus pacientes hacia el profesional de la salud, y esto puede llevar también un riesgo a que disminuya la calidad de los cuidados que éste ofrece. Como recomendaciones, ¿qué se debería de hacer? ¿Qué es lo más loable o lo mejor para el personal de la salud? Bueno, existen muchos estudios, sobre todo en Europa, donde se ha estudiado mucho este síndrome,
Específicamente, ahora en época de pandemia, por supuesto que se hicieron miles de estudios y si no es que el 90% o el 100% del personal de la salud que laboraba, sobre todo en área COVID, estaba completamente quemado, o sea, tenía el síndrome, pero al 100, ¿no? Esto llevó a desarrollar estrategias o a proponer estrategias. No solamente, bueno, eso fue en la pandemia, pero sabemos que esto es una realidad del día a día. Lo que se propone es actuar directamente sobre los factores asociados con el desgaste. ¿Qué son estos factores? Pues hay que fomentar la salud mental de los trabajadores. No hay un programa en sí mismo en donde tengan consulta o tengan la posibilidad de ir a una consulta psicológica en el momento en que se sientan sobrepasados o una consulta psiquiátrica, ¿no? No hay un lugar donde se puedan relajar, no existen los espacios adecuados. La otra también es regular la carga de horas laborables, lo cual en nuestro sistema de salud es casi imposible. Vuelvo a insistir, la cantidad de pacientes para la cantidad de hospitales es abrumadora y no se puede llegar a este punto, ¿no? Y bueno, lo que sí es muy importante es que es esencial garantizar la salud del personal de la salud, aunque suene redundante, antes de que ellos busquen la salud de otros. No puede haber una correcta forma de laboral o de ejercer la profesión de la salud si la persona que nos está tratando está en malas condiciones de salud y más en malas condiciones de salud mental. Podrá estar a lo mejor enfermo de gripa, enfermo de alguna otra cosa y sigue trabajando, pero si su salud mental no está bien, no habrá una toma de decisiones correcta, no habrá un afrontamiento de las situaciones de manera correcta y eso lleva a todos los problemas que hemos visto en el área de la salud y sobre todo en los hospitales públicos. Bueno, por mi parte es todo. Espero no haber sido muy rápida en mi presentación. Realmente quise ser breve, pero abordar lo más importante de lo que es el síndrome de burnout y cómo afecta al personal de la salud, no solo al área de enfermería, sino a médicos, psicólogos, trabajadores sociales y todos los que están involucrados en hospitales. No sé si la doctora Lidia quiere agregar algo. ¿Qué tal, doctora? Sí, me gustaría darle lectura a dos preguntas, a dos comentarios. Y ahorita si la doctora Lidia tiene algunos más en su bandeja, pues también que lo pueda externar, ¿no? Y también decirles a los asistentes que si alguien quiere hacer uso de la voz, ahorita pueden activar sus micrófonos. Y bueno, el primer comentario iría en este sentido. En el área de las neurociencias, ¿qué líneas o dimensiones de investigación sobre el burnout son tendencia de estudio posterior a la pandemia? Como les comentaba, todo lo que es neurocognitivo, ¿no? El neurocognitivo y sobre todo también estrés, las líneas de estrés y ansiedad que generaron esta pandemia. Hay varios estudios, realmente es muy curioso porque se inició primeramente estudiando los grados de estrés, ansiedad y depresión que producía la pandemia o que produjo la pandemia en el personal de la salud. Ya hacia finales del primer año e inicios del segundo año de la pandemia, ya no había ni estrés, ni ansiedad, ni depresión, ya lo que había era burnout. Realmente el personal de la salud estaba sobrepasado, ya había una resiliencia, ya había algo un término que confeccionó la ONU que era se me fue la palabra, pero era como estar harto o cansado de la pandemia. Ahorita recuerdo bien cuál era el concepto. Porque ya realmente ya no les importaba enfermarse o no enfermarse de COVID, ya lo que estaban eran sobrepasados por la cantidad de trabajo que había generado la pandemia. Pero sí, generalmente es neurocognitivas y desarrollo de estrés y ansiedad. Muy bien. Una pregunta. ¿Se han hecho estudios clínicos de seguimiento sobre el burnout en profesionales de la salud que evidencien polimorfismos o indicadores de inflamación que afecten la calidad de vida de los profesionales de la salud?
A nivel de polimorfismos, no, realmente no. Todo se ha dado nada más a nivel psiconeurológico, por así decirlo. Se han visto conductas, se han visto también otros indicadores de comportamiento como son la atención, las tareas ejecutivas, pero ya si nos metemos al área genética o al área inmunológica, no ha habido, al menos que yo conozca, no se ha sabido de ningún estudio. Está como que muy desentendida esa área, curiosamente, siendo que ellos son los profesionales de la salud y no cuidan su salud. Así es. Hay otro comentario. ¿Cuáles serían las funciones ejecutivas que están mayormente comprometidas en el síndrome de burnout? Atención, específicamente, y se me fue, es que se me van ahorita los términos. El acomodo de las tareas, pues, ¿Planificación? la planificación, exactamente, la planificación de tareas. Esos son los más afectados. Muy bien. Me gustó mucho una frase que estaba diciendo durante su presentación que involucraba que primero tenemos que ver nuestra salud antes de ver la salud de los demás o la salud del otro. Pero usted lo dijo de una mejor manera, que sonaba más impactante. Y sobre eso, Lorena nos pone un comentario aquí en el chat, que dice pues que existe una gran estigmatización en los compañeros que tienen unas citas psiquiátricas y pues que no nos debemos de limitar justamente pues a esas áreas, ¿no? De que no está mal ir a la parte de la psiquiatría porque es parte de atender nuestra propia salud. Mónica Sí, le pregunta, ¿cuál sería la manera en que se pueda tratar a una persona con síndrome de burnout? el descanso. El descanso y un tratamiento psicológico, ¿sí? De hecho, bueno, a partir también del comentario anterior, esta como inquietud sobre hablar sobre síndrome de burnout deriva de una tesis, un proyecto de investigación que se hizo en la clínica 46 del IMSS por una residente de medicina de urgencias. Ella fue la que eligió el tema, ella fue la que me implicó, de hecho, en el tema, porque sufrió una crisis de depresión muy, muy fuerte. Y lo que me comentaba ella es que realmente estaban totalmente desatendidos todas las personas, personal, perdón, de la salud. Ella estaba estudiando, era residente, y el nivel de trabajo era abrumador, era excesivo, eran pasarse a veces un día y medio, 2 días completos en el hospital sin ningún tipo de atención. Y también lo que mencionaba, ¿no? La discriminación o la estigmatización del hecho de que si vas con el psiquiatra es porque tienes ya un problema más grande, que no es algo normal, que te tratan algo de locura o algo más de esquizofrenia o algo así, pero no, es muy fuerte, necesitas tener una actitud ante las cosas muy templada para, uno, tener esa sobrecarga de trabajo en todas las áreas, no estoy hablando nada más, bueno, ellos eran médicos de urgencias, pero también yo sé que el área de enfermería tiene la misma carga o más carga laboral que los médicos. La otra, todas las situaciones que se viven dentro de un hospital, situaciones tanto agradables como no agradables, lo que les comentaba, o sea, los pacientes y los familiares de los pacientes, también ellos están cansados, están abrumados, están frustrados y todo lo externan hacia el médico o la enfermera, ¿no? Y ellos son los que tienen la culpa de todo. Entonces, ¿cómo tratar con todo esto? Y ella, bueno, hizo este estudio y dentro de los resultados, por supuesto todos, desde el R1 hasta el R3, salieron con síndrome de burnout. Y de hecho, bueno, tengo que cederle tengo que darle el crédito a ella de esa frase, porque ella era lo que decía, o sea, ¿cómo me piden que yo vaya y trate a alguien que está en shock, que se está muriendo, que está bajo paro cardíaco, si mi situación mental no es la óptima, si no puedo pensar de manera clara porque estoy bajo una depresión muy, muy fuerte? Así no se puede trabajar.
Y bueno, de ahí salió todo este interés por el síndrome de burnout. Sí, ¿no? La acumulación de omisiones que se puedan estar realizando, medicamentos que no se están administrando en la dosis, en el momento, o inclusive pues con el paciente correcto, cuántos procedimientos se han escuchado y que se han visto trasladados a través de las redes sociales, a través de memes. Dicen que las formas teatrales y el arte es una representación de lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad, y cuando les vemos una imagen de, ¿sabes qué? Esta pierna no es la que debes de amputar, pues es porque aunque la realidad supera la ficción, el hecho de que tengas un burnout, pues te puede afectar a ese nivel, ¿no? Que no llegues a identificar claramente lo que es el paciente, y bueno, también fuera de las instituciones. Yo recuerdo, doctora, que en algún momento me estaba platicando sobre inclusive los accidentes que hay en las ciudades por alcance, cuando vas en el tráfico, y como justamente la función ejecutiva que mencionaba hace un momento, la atención, pues se ve comprometida, aunque físicamente o aparentemente estás despierto, o sea, tienes tus ojos abiertos y estás manejando un vehículo, pues tu atención está en slow motion, y que pues llegas a tener pues un accidente, ¿no? Que ojalá que todos los accidentes fueran nada más un percance, pues directamente en el carro, en un tráfico de una ciudad grande, ¿no? Como López Mateos en Guadalajara. Pero la verdad es que hay Sí. personas que necesitan trasladarse de ciudad en ciudad, que, o sea, que toman carretera, que toman grandes velocidades, y pues que no van solos muchas de las veces, y a través del burnout pues se ve comprometido y tienen accidentes pues mucho más grandes. Sí, y de ahí derivan todos los casos de iatrogenia, que realmente, bueno, como tú decías, ¿no? Los memes y todas las redes sociales culpan al personal de la salud porque no está haciendo bien su trabajo, pero no saben lo que hay detrás, ¿no? Y estar despierto 12 horas atendiendo 20, 30, 50 pacientes, pues por supuesto que te va a llevar a cometer un error en algún punto. Sí, ahorita, pues al inicio de la ponencia, alguno de nuestros asistentes estaba estaba publicando en el chat que estaba describiendo, o sea, cuando estaba diciendo de todo el perfil de los factores de la presencia, dice, parece que está describiendo mi centro de salud, parece que está describiendo mi lugar de trabajo, porque es la realidad de nuestro sistema de salud, y no solamente de México, sino de muchas partes, que no tenemos los mejores escenarios para llevar una práctica más equilibrada y más sana para tanto la salud del personal de salud como para la gente que va a recibir la atención. Pero sí lo estuvieron mencionando aquí en el chat, que estaba describiendo como si fuera una bolita mágica el escenario de donde trabajamos. No, y es una cotidianidad que no solamente, como dices, vive México y otros países de América Latina. Países de primer mundo o países más industrializados también la vivieron en esta pandemia. Muchos de los artículos en los que me basé son artículos en España, en Inglaterra, y estaban sobrepasados, ¿no? Y siendo que, bueno, en estos países las jornadas de trabajo no son tan largas como aquí en México, y aún así ya el personal ya no podía más, hubo situaciones de crisis, de estrés, ansiedad, depresión, bueno, se dio de todo. En países donde tener el síndrome de burnout puede ser una causa muy válida de incapacidad, y que pues, te puedes quedar los meses hasta que uno logra tener como tal pues la lucidez nuevamente a plenitud para la toma de decisiones. Por aquí en el chat nos están mencionando dos cosas, dos preguntas, doctora. Se las leo y ya ahorita usted decide cuál responde primero. Una persona que sufrió este síndrome, ¿cree que tenga repercusiones en el futuro? Y otra pregunta, ¿existen algunos otros instrumentos de diagnóstico y medición de este síndrome además del MASLASH? Mm, Bueno, voy por orden. La sensibilidad siempre queda, ¿no? Vuelvo a repetir, todo es psicosomático. Entonces, si ya en un momento tuviste estrés, si ya en un momento tuviste depresión, si ya en un momento tuviste ansiedad, si en un momento desarrollaste el síndrome completo, es muy probable que lo puedas volver a desarrollar. En cuanto a los instrumentos, sinceramente no es mi área de expertise. No sé si existan otros instrumentos para medir el síndrome de burnout. Este es el utilizado por excelencia,
Imagino que debe de haber adaptaciones o cambios en la estructura de los ítems en algunos de los casos para los proyectos de investigación, pero desconozco sinceramente si existe otro instrumento para medir síndrome de burnout, aparte de las adecuaciones que existen o que mencioné. Que como dice, más que nada son adaptaciones, ¿no? En los diferentes escenarios de aplicación. En la Porque mayoría. sí, si nos remontamos al burnout, pues era ese síndrome de desgaste que comienza el término en los profesionales de la salud, pero visto desde un entorno más industrial, más empresarial y que se ha ido adaptando a diferentes células de la sociedad. Y a mí me ha tocado trabajar con algunas versiones que justamente son para profesores, especialmente, en diferentes grados académicos, que si de primaria, universitarios. También he visto el burnout, instrumentos adaptados para la vida de los estudiantes universitarios y bueno, sí, sí hay más adaptaciones. Doctora Lidia, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Creo que la OPS no se equivoca, ¿verdad? Al marcar un tema tan importante que es la salud mental. Entonces yo agradezco, doctora Sintli, que te hayas dado este tiempo de compartir con nosotros y poner sobre la mesa este tema tan importante, la salud mental. En algún momento, no recuerdo muy bien dónde lo escuché, pero preguntaban, bueno, ¿y quién cuida al que cuida? Y yo creo que esta pregunta queda muy ad hoc en estos momentos porque nos preparamos en el área de enfermería para cuidar a otro ser humano en una situación vulnerable. ¿Y quién nos cuida a nosotros? Tal vez tendríamos que autogestar o autogestionar nuestro propio autocuidado. Y dentro de esa planificación y esa concentración, es un poco complicado llevarlo a la práctica. Tal vez en la teoría es muy fácil decirlo, pero organizar estos tiempos de esos esparcimiento, ¿no? En lo personal me ha tocado ver que la mayoría de veces en las propias compañeras traemos ese dolor crónico, ¿no? Ya hay el consumo de drogas, la automedicación, drogas médicas, ¿no? Empezamos con un simple paracetamol y le vamos aumentando hasta que decimos, pues, ya mejor le entro a otro hepatotóxico más alto y así nos la vamos llevando, ¿no? Entonces creo que esos son los focos en los que debemos de prestar mucha atención que algo está ocurriendo. Ese dolor ya no es tan normal, no hay que normalizarlo, como bien lo decían ustedes. Los padecimientos del dolor es una cierta cotidianidad, ¿verdad? Hay que estar atentos a esa hormona del cortisol que mencionabas. Y algo que me gustaría, doctora, que centraras un poquito más en que me llamó mucho la atención toda la ponencia, pero tú hablabas de un deterioro cognitivo, pero en esa parte que se palpa, porque también mencionabas que las personas que más sufren este diagnóstico y está entre los 30 y los 40 años. No estamos exentos el resto, ni antes ni después, definitivamente, pero ¿cómo se manifiesta este deterioro cognitivo? Me gustaría que tú no lo dijeras. Bueno, en primer lugar, bueno, si hablamos de manera fisiológica, como les mencionaba, existen esta liberación cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, inclusive cuando hay depresión, existe esta liberación de hormonas. Hay algo que se llama eje hipotálamo adrenal. Pues sí, eje hipotálamo adrenal, donde las glándulas adrenales son las encargadas de liberar el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Y curiosamente, bueno, estas hormonas, aunque las conocemos como hormonas que nos despiertan, que nos ponen en atención o que nos ponen alerta, cuando ya hay una liberación crónica de estas hormonas, empiezan a producir daños a nivel neuronal. Si recordamos un poquito de la neurofisiología, sabemos que, bueno, cuando se hace sinapsis entre neuronas es cuando pasa la información de neurona a neurona. El problema es que todas estas hormonas, al liberarse de manera crónica, empiezan a producir un deterioro en las ramas dendríticas de las neuronas
Por lo tanto, no se puede dar de manera tan factible esta conexión entre las neuronas, no hay una sinapsis correcta y al no haber sinapsis, pues hay un deterioro cognitivo, ¿sí? Inclusive hay estudios, no en personas, pero sí en animales, donde vieron que un estrés crónico puede llevar hasta la muerte celular o a la muerte neuronal en ciertas estructuras cerebrales. Y hablando ya a nivel cognitivo, pues sabemos que todo lo que es nuestra corteza, específicamente más nuestra corteza prefrontal, donde se dan las funciones ejecutivas, el razonamiento, son de las estructuras que se ven más dañadas cuando hay un estrés crónico o cuando hay una liberación crónica de estas hormonas, llamadas también hormonas del estrés. Y básicamente sí, a nivel neurofisiológico es lo que sucede. Pero bueno, también la otra parte es el cansancio, ¿no? La falta de sueño, la falta de descanso, también produce que no haya una correcta sinapsis interneuronal y esto también va a llevar a un deterioro cognitivo, no solamente en funciones ejecutivas, ¿no? Sino en otro tipo de parámetros cognitivos que se tienen. Sí, sí, muy interesante, muchas gracias. Casi quisiéramos adentrarnos más en todas estas hormonas, ¿verdad? Y el daño que causa, tantos estudios que identificamos. Y por ahí también creo que en el chat yo identificaba una preguntita y decía, bueno, no sé si el doctor lo acaba de leer, decía que cuál era el tratamiento que consideraba que sería el más adecuado para tratar este síndrome. Ah, sí, lo dijo. Es que realmente es el descanso, ¿no? Digo, no puedes tú llevar a cabo un trabajo, no puedes ejercer una profesión, no puedes tener un nivel correcto de cognición si no hay una correcta también, o bueno, una buena conexión interneuronal. Y eso sí está súper bien estudiado. Si no duermes y descansas de la manera correcta, entonces no vas a tener una buena conexión, no hay una sinapsis completa y se empiezan a deteriorar ciertas áreas de la corteza del cerebro. Entonces, lo que se necesita pues es descanso, ya a lo mejor algún psiquiatra o algún psicólogo dará alguna terapia de sostén, inclusive si es necesario para que puedan dormir bien algún tipo de benzodiazepina, pero la realidad es que lo que necesitan es bajarle a la carga, ¿sí? O sea, no es llegar y dar una pastilla para que se cure, es cambiar completamente el contexto en el cual se desarrolló este síndrome. Si no, va a seguir y seguir y seguir repitiéndose si está en el mismo contexto. Sí, definitivamente un círculo vicioso, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo creo que en algún momento pudiéramos con estos estudios tener alguna propuesta, ¿verdad? Desde el personal de enfermería que buscamos mejores condiciones laborales y potenciar nuestra calidad de vida y por tanto, pues por lo pronto iniciar trabajando con un estilo de vida, esos que promocionamos tanto, ¿verdad? Que llevarlos a la práctica cada vez más. Pues yo por mi parte, muchísimas gracias, de veras, por tu excelente participación, doctora. Espero que en Gracias. otra ocasión nos compartas más de tus trabajos que has realizado y que sé que eres muy humilde, que siempre nos dices que no eres experta, pero lo sabemos que sí, lo sabemos que sí y que por eso te estamos buscando, doctora. Gracias. No sé si alguien más quisiera habilitar su micrófono, hacer algún comentario, no sé, algo que quisieran comentar, porque realmente hemos visto el burnout en nuestros compañeros, lo hemos vivido en más de alguna vez tal vez, entender que es un síndrome, son muchísimos datos como tú lo decías, pero que sí nos afectan a nuestras funciones ejecutivas y a nuestra atención y luego empezamos a procrastinar y empezamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero un Exacto. abrazo, doctora, muchísimas gracias. Un abrazo de esos que no contaminan, pero que sabes que son fraternos. Hasta luego, gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, ahí quedó mi correo por si hay alguna duda, estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctora, y pues que pasen buenas noches. Nos vemos el 28 de febrero en nuestra siguiente sesión de enseñanza. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches.
Bye bye.